a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Son de Bueu nos trae a Dirty Loops y bueno, me encanta el título de la canción, ¿vale? Se llama Old Armando Has a Farm, es decir, el viejo Armando tiene una granja. Yo me gustaría saber la intrahistoria para terminar titulando una canción así. Esto lo mismo es una canción infantil que... Vete a saber. Y que han hecho una versión Claro, ahí ¿qué con tal? guitarrazos y la batería, pero... Bueno, guitarrazos, con bajo y con Escucha, batería. que ya salió Cory Taylor cantando la intro de Bob Esponja, así que... Ya después de eso, bueno, dice, bueno, que son mini canciones instrumentales de la serie Songs for Lovers, canciones para amantes. Vale, me estás dejando más descolocado todavía. Son de Bue. Bueno, venga, Entonces ya no. ya Entonces el viejo Armando, no sé, ¿eh? me estalla la cabeza. Bueno, pues vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Madre mía, no se pueden hacer más cosas en 1 minuto y 20. Eh, a ver, independientemente del cachondeo con el título, la calidad de Dirty Loops, en este caso están dos de los tres, es apabullante. Yo, poquita gente he visto mejor, de verdad, ¿eh? Con el bajo, que este buen hombre, Henrik Linder, de verdad. Mm, tú lo ves sin el instrumento y no te imaginas. Parece más una estrella de una estrella punk, pero Sí, te lo imaginas como cantante, ¿vale? Pero de pronto ves con el instrumento, que es lo que digo yo muchas veces, cuando ves a alguien que tiene un bajo y que tiene ahí señales, arañazos y tal, desgastes, dice tú, este le ha dado, tiene solera, tiene, este instrumento tiene miles de horas de batalla. Tiene kilómetros ya, Ostras, pero ¿te has fijado la limpieza en la ejecución cuando toca cada nota? Ese slap es hiper limpio. No puede sonar mejor. Además, hace slap y de pronto te hace un ligado de notas, porque tú lo ves y Sí. dices tú, no está golpeando tantas veces como para. Bueno, hace el slap, el pop, es decir, el thumb pop del slap y va uniendo notas y es absolutamente increíble, ¿no? También ha hecho tapping y bueno. Y la batería hace, no se puede hacer más con menos. Es decir, tiene un ritmazo. Es decir, cuando va haciendo esos fills, esos redobles con la caja, cómo juega, ¿no? Con el set que tiene. Buah.
impresionante. Además, parece que están aquí como pasando el rato, ¿verdad? Él Sí, se sí, toma su además champán. están tocando la canción ahí y es totalmente música de que te imaginas de las granjas. Claro, claro, efectivamente. De hecho, El nombre le viene a la canción de Genial Pelo. me recuerda cuando también hacen algo parecido Dragon Force, ¿verdad? Con una Sí, canción sí. cuando invitaron a los Bytes y tocaron una canción también así infantil. Estas son canciones infantiles, em, tradicionales y tal, ¿no? Y claro, de pronto mm, te va mezclando. Claro, que son mezclas que dices tú, ese tipo de canción con la forma que lo tocan no debería de funcionar, pero eh, de pronto, ¿Sabes lo que le falta? Un banjo ahí. claro, que precisamente lo que utiliza Dragon Force, utilizan un banjo. Claro, claro. Claro, 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 efectivamente. Bueno, es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Todo lo que, la diversidad de técnicas que usa y Es que son flipantes los dos, ¿eh? los dos, los dos. Además, cuando los músicos de, estos son músicos de talla mundial. Los músicos de talla mundial, además, creo recordar que todos los de Dirty Loops eran em, pertenecían a una universidad muy prestigiosa de música, si no recuerdo mal, em, eran de Suecia, ¿no? Sí, Eran suecos, suecos, suecos son. efectivamente. Y es decir, que son gente que realmente tienen una capacidad tanto para tocar lo que les dé la gana, compositivamente, armónicamente, eh, y bueno, son una virguería tremendo, tremendo, tremendo. Creo que recordar que el ídolo a nivel de bajo de Henrik es Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, la técnica de Slap no tiene nada que ver. Curioso, le gustará el sonido, pero no el... Sí, sí, no hacer lo que hace Flea. Sí, 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 sí. A ver si bueno, no termino de encontrar dónde estudiaron, pero bueno, me acuerdo que era una universidad prestigiosa de música y que ellos, bueno, pues supongo que coincidirían allí y a partir de ahí empezó a salir el proyecto adelante. Venga, vamos a... lo voy a poner justo cuando empieza el solo de batería y a partir de ahí arrancamos. Bueno, quiero que prestéis atención a la forma de hacer tapping de Henrik, que porque hace tapping, arrastra con el dedo índice de slide y sigue con el otro dedo haciendo tapping. Pero te lo hace todo tan ligado que a ti te Te resuena, vuelve loco. te vuelve loco en el oído, pero no sabes lo que está haciendo, ¿no? Fijaros.
Me encanta porque, claro, ponen músicos adicionales, la guitarra, el banjo, que hay banjo, la vaca, el cerdo, el pollo. El pollo y el pollo cerdo. Me ha puesto cerdo dos veces. La vaca cerdo y el pollo cerdo. Ay, me encanta. Qué bueno. Percusión Optimus Prime. Son unos cachondos, de verdad. Son unos cachondos. Bueno, además que he buscado aquí un poquito, no se conocieron en la universidad. Venían ya de antes. Jonah y Henry son amigos desde la infancia y habían estudiado música desde muy No, a pequeños. ver, Y claro, claro. más tarde Aaron, cuando eran adolescentes y la química musical fue inmediata. De hecho, tienen versiones de Adele, de Justin Bieber y de... ¿Quién me pone aquí? Sí, de Avicii, bueno, es decir, Sí, sí, no, tiene que ser increíble. bueno, si pueden hacer esto de una canción infantil sobre una granja, tú ya ponle lo que tú quieras. Claro, efectivamente. Se tra- Es increíble, cómo han tocado, de verdad. Bueno, también hicieron gira juntos con Maroon 5, que yo me imagino, salen esta gente de teloneros y yo soy los de Maroon 5 y digo, yo no salgo a tocar. Yo no salgo a tocar. Que toquen con nosotros, que si no vamos a hacer el ridículo. Venga, poneros ahí, ¿eh? Y nos acompañáis. Sí, 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 efectivamente, efectivamente, ¿no? Es que hay veces que dices tú, bueno, teloneros por llamarlos teloneros, pero realmente, ¿sabes lo que te digo, no? Es decir, no debería de... Escúchame, eso del Banjo Han 9000 no era un ordenador de Alien o de... Sí, bueno, y aquí le ponen motes, Sí, el a este le T-800 llaman Robocop y al después guitarrista. a esta le dicen Yoko Ono, Katarina. Han acreditado hasta el estilista para el peinado, ¿no? Maquillaje. Bueno, aquí, desde luego, todo el mundo acreditado, ¿eh? El peluquero de Henrik. Sí, sí. Ah, mira, esto es interesante porque, mira, lo que llevan ellos de marcas, ¿vale? Sabían, bueno, los platillos, como no, Roland. Fíjate, estaba yo diciendo, ¿qué marca debajo es la que tiene este hombre, ¿no? Mattison Bass. Muy interesante, muy interesante. Me encanta. No ha habido animales que hayan sufrido daño durante Son unos la cachondos. realización de este vídeo. Esta gente son unos cachondos mentales. Qué cachondos los tíos, ¿eh? Fíjate, han acreditado hasta los anillos que lleva en la mano eh, Henrik, ¿vale? Bueno, que también tiene el cerdito, tiene también ahí como Sí, joyería y sí, dice, sí, la sí, sí. joyería de Henrik y Pig y el cerdito son de María Niltoner Jewelry. Son, qué bueno, de verdad. Me caen súper bien, me caen súper bien. Venga, pues, bueno, y no va a ser la última vez que se pasen por aquí, ¿eh? Son de Bueu, gracias, amigo, por traernos esto y patrocinarlo, así que... Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Son de Bueu. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, bien miembro o Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.